Hola mi gente, el día de hoy voy a mostrar cómo activar FSR 4 en una RX 5600 XT, pero antes de comenzar quiero hacer una aclaración, ya que esto solo está funcionando por el momento en Linux y lo he probado en Kachii y en Bassite. Lo primero que van a necesitar es OptiScaler Client, y aquí estoy en su GitHub para obtener la versión actual, que es la 1.0.5. Bajan aquí y la que dice Linux x64 es la que van a descargar. Yo ya de por sí la tengo descargada. Como pueden ver, aquí la tengo en mi carpeta de descargas. Y ya yo la pasé a lo que es una carpeta, todo el contenido. El resto funcionaría tal y como en Windows. Lo único que tienen que hacer es abrir el ejecutable. Se ve aquí que es el OptiScaler Client. Yo lo que les recomiendo es que escaneen para que salgan todos los juegos que tienen disponibles. Ya yo lo había hecho, aquí ya salieron. Y me voy a mover a lo que es Dragon's Dogma. Una preferencia mía es de hacer la instalación manualmente a través de OptiScaler Client, aquí donde dice Manage. Y pueden notar que está instalando la última versión, el FSR 4.02C, que es el INT8. Te está diciendo que va a inyectar, en este caso sería DXGIDLL. OptiPatcher, esto es opcional, pero yo casi siempre sí lo instalo. Y aquí los perfiles, ustedes pueden escoger el estándar o pueden crear uno. Como yo tengo aquí uno, pero vamos a utilizar el estándar para dar todos los pasos uno a uno. Lo único que tienen que hacer es poner aquí es auto install. Si no han bajado OptiScaler anteriormente, lo va a bajar. Esta vez lo hizo un poquito más rápido. Y lo que restaría aquí sería lanzar el juego. Una vez dentro del juego, pueden hundir lo que es la tecla de Insert. Y algo que pueden hacer con esta versión de OptiScaler al crear su perfil es que pueden cambiar la tecla que brinda o abre OptiScaler el menú. Así que si su teclado no tiene Insert, eso lo pueden cambiar en el menú. Pero aquí es sencillo. Van aquí y cambian esto a FSR 3X o 3.x. Esperamos un momento. Podemos ver aquí que ya está mostrándonos FSR 4.0.2C. Podemos salvar el cambio, cerrar. Y algo que les recomiendo es que vayan aquí a las opciones y bajo gráficos que cambien de FSR a DLSS, básicamente al modo que prefieran. Y listo. Ejecutan los cambios, salvan. Y ahora es tan fácil como nada más entrar al juego. Y ya básicamente con esto se cumple lo que es instalar OptiScaler FSR 4 en algún juego que tengan en alguna de sus plataformas. En este caso yo tengo Dragon's Dogma 2 en Steam. Solo lo instalé a través de Steam. Y podemos notar que pues, ya estamos corriendo el FSR 4 en el juego. Ahora, ¿realmente vale la pena todo esto? Porque si nos vamos otra vez al menú de OptiScaler, ¿verdad? Y lo cambiamos a lo que es FSR 3.15, podemos notar que la diferencia en rendimiento es bastante amplia. Estamos aquí agarrando 50 y tantos cuadros. Si lo volvemos a cambiar a lo que es 4.02 o FSR 4, bajamos a 30 cuadros aquí. Ya que vimos que hay una pérdida significativa en rendimiento, realmente vale la pena para lo que es la calidad de imagen. Aquí tengo el ejemplo que estoy tomando también con Dragon's Dogma 2. A mano izquierda tenemos FSR 4 y a mano derecha tenemos FSR 3. Y vamos a ampliar este ejemplito rapidito y vamos a darle un poquito de aumento. Como podemos notar, la cara se ve más clara en FSR 4. Como pueden ver, la lluvia que cae en lo que es la bufanda que tiene el personaje aquí se ve mucho mejor
que en el ejemplo de FSR 3. Aquí debajo de lo que es el brazo, en la armadura, pueden ver un parpadeo que también se ve aquí en el medio. Esto no se nota aquí con FSR 4. Y algo que tal vez no se note aquí, pero yo sí no he notado cuando lo estoy viendo en pantalla, es el pelo. El pelo se ve mucho mejor con FSR 4 que FSR 3. A pesar de que perdemos mucho rendimiento, sí ejecuta la mejora de lo que es el FSR 4, aunque no sea tan la diferencia como tal vez en series 6000, 7000 o en la misma serie 9000 con su implementación de FSR 4.1 nativo. Si les gustaría ver benchmarks en más juegos, por favor déjenmelo saber. Si les gustó el video denle like, si tienen la opción denle hype, por favor suscríbanse a mi canal. Les habló de 71 y los veo en otro video muy pronto.